Bienvenidos a nuestra segunda parte del curso sobre la Cuarta Transformación. Ya habíamos visto la primera parte, en la cual estuvimos hablando acerca del movimiento de independencia. Este movimiento que trajo como consecuencia que se formara un nuevo país con sus héroes y con una ideología ya a partir de la Revolución de Independencia, y que dio lugar a todo un periodo que es el que queremos comentar ahora, un periodo en el cual México comenzó a desarrollarse, y precisamente este nuevo cambio en esta nueva época es lo que va a dar lugar a otra transformación que nosotros la estamos mencionando como la segunda. México, después de la Revolución de Independencia, pues lo más natural, lo más normal es que hubiera agarrado un camino de desarrollo, porque ya no estaba esta traba, digamos, de la dependencia de un país extranjero. Sin embargo, pues no ocurrió así, y de hecho tardaron muchísimos años en que México agarrara un camino propio, y un camino que permitiera ver que México se estaba desarrollando. En primer lugar, después de la independencia, México fue un país que quedó con muchos problemas económicos, muchos problemas de diverso tipo, políticos sobre todo, y esto dio lugar a que no hubiera un desarrollo pleno de México, ¿no? Y una de las características de este periodo es el predominio de la participación del clero en la iglesia. Las ideas se manejaban, ¿no? Sobre todo la educación tenía mucho que ver con las ideas religiosas, las ideas católicas, y esto de alguna manera, como la iglesia participaba en actividades de tipo económico también, ¿no? Y por lo tanto político, pues entonces fue en realidad una lucha que se estableció en toda esta época, desde 1824 hasta pues aproximadamente 1870, 60. Fueron muchos años que estuvieron caracterizados también por las peleas, sobre todo de dos grupos principales, los liberales y los conservadores, en el cual a grandes rasgos pues los liberales trataban de eliminar esta participación de la iglesia en la vida política y económica y educativa del país. A lo largo de este periodo pasaron muchísimas cosas, entre otras algunas invasiones que se dieron a México por parte de los franceses, por parte de los estadounidenses. Los estadounidenses ya estaban en la línea de apropiarse de los recursos de otros países, ¿no? Y el más cercano pues era México. En este periodo es cuando México pierde gran parte de su territorio, casi la mitad, comenzando por Texas. Después va a venir una pelea contra los franceses. Aproximadamente en 1848 hay otra invasión de Estados Unidos, y en todo este ambiente de luchas internas por el poder, de luchas contra Estados Unidos por no perder más territorio, pues en todo este contexto un personaje muy importante de México es Benito Juárez.
Benito Juárez va a ser uno de los pilares de este triunfo de la nueva forma de vida en contra de el clero, en contra de la iglesia. Uno de los grandes logros de Juárez pues fue precisamente quitar el poder político, el poder educativo, el poder económico a la iglesia y hacer que México fuera laico, ¿no? Juárez, como sabemos, nació a principios del siglo XIX, 1806, y es un personaje histórico digno de estudiar porque realizó una gran cantidad de cosas. Y no solamente por eso, ¿no?, sino el origen mismo de Juárez, o sea, una persona que pues no hablaba el español, el castellano, poco a poco fue desarrollando sus habilidades, sus características, estudió y no solamente aprendió el español, aprendió otros idiomas, estudió leyes. Con eso, cuando él ya se graduó, pues defendió a la gente pobre, sobre todo. Fue víctima de envidias de otros personajes políticos, fue apresado varias veces, fue desterrado, a pesar de todo eso fue gobernador y fue presidente de México. Y no solamente fue presidente de México, sino que cuando se dio la otra invasión posterior a la que ya habíamos mencionado de los franceses, que se dio aproximadamente en 1860, esta sí era relacionada con Maximiliano. En esta época pues Juárez no solamente fungió como presidente, sino fungió como defensor, realmente defensor de México y de la República. Los conservadores, al ver que los liberales a través de Juárez habían triunfado y habían tenido el poder, no de manera fácil, también a partir de luchas, a partir de traiciones, a partir de toda una serie de cosas que la historia registra, a pesar de todo eso, los liberales habían obtenido el poder. Juárez establece una serie de leyes que son las conocidas como leyes de reforma, que son las que van a darle legalidad y autoridad, ¿no?, a este nuevo gobierno. En algún momento del curso anterior, de la parte anterior del curso, dijimos que cuando había un tipo de movimientos importantes y se querían establecer de manera legal, había que se establecían a través de las constituciones. En el caso de Juárez, también se tuvo que establecer una constitución en la cual se establecía toda una serie de elementos a favor de el nuevo gobierno, en contra de el poder que tenía la iglesia. Y a través del tiempo, esa es una de las razones por las cuales Benito Juárez ha sido perseguido, estigmatizado por la oposición. Pero bueno, este fue un movimiento que precisamente da lugar a lo que llamamos la segunda transformación, que fue el separar al Estado, separar toda una serie de actividades que se hacían, actividades sociales que estaban asociadas a la iglesia, pues le fueron pasadas al nuevo Estado, que ya se desligaba de la religión. Y decíamos que esta fue una de las actividades, de los logros importantes de Benito Juárez, pero que después de eso, después de establecer estas leyes y después de llegar a ser presidente, pues los conservadores tomaron
la idea de retomar el poder nuevamente, y es entonces que acuden a los extranjeros, ¿no? En este caso a Francia, y es el momento en que Juárez defiende el nuevo gobierno laico y tiene que trasladarse a una serie de lugares de México con la idea de que la autenticidad del poder nacional no se pierda y pase a manos de, bueno, en principio de Maximiliano y por ahí a manos de los conservadores. Entonces, esta transformación de México, de un estado en donde la iglesia participa mucho y tiene poder económico y poder político, a un estado en el que ya el gobierno se va a desligar de esa dependencia, esa transformación fue muy importante y tenía que haber dado lugar ahora sí al desarrollo de México, pero de nuevo va a haber otro obstáculo, ¿no? En este caso representado por Porfirio Díaz, que va a tomar el poder después de que Juárez muere. Y entonces hay una etapa de 30 años aproximadamente en los cuales México tiene crecimiento en algunas de las ramas económicas, pero en general en la cuestión de la educación, en la cuestión del desarrollo general de México no hay grandes avances, ¿no? Eso va a dar lugar a que se genere otra etapa de pelea, de transición, que es la que veremos en el próximo curso, y los esperamos ahí.